siempre bienvenida a las consultas. Así que bueno, la estoy subiendo también por mi página para que quede grabado en los dos lados. Y la idea es sumarnos y más allá de las creencias personales de cada uno, ampliar miradas, ¿no? Cuestionar un poco este paradigma que se está transformando con la pandemia en, digamos así, en forma muy vertiginosa, porque este año nos movió completamente todas las estanterías. Así que bueno, la idea es empezar a pensar un poquito que la educación se va a transformar en algo que no podamos encontrar en Google, que ya no tiene nada que ver tanto con la información directa. Y si bien hablamos de educación o de hábitos emocionales saludables, cuando hablamos de educación es convertirnos en adultos, que seamos faros, que podamos mantener esa chispa divina que tienen los niños y las niñas en el corazón. Entonces cuando puse en uno de los anuncios, vamos a hablar de amor, porque en realidad estamos criados en paradigmas de miedo, de competitividad, del tener, de donde las emociones a veces no están tenidas en cuenta, donde se va cortando un poco la individualidad de los chicos o los adolescentes a medida que van creciendo, y a veces hasta el propio embarazo nos mantienen como desconectados desde lo que tiene que ver con el ser. No estamos educadas o educados desde niños con lo que tiene que ver con el ser. Entonces cada vez vamos viendo una sociedad que se está convirtiendo en más adicta, una sociedad que tiene que ver más con trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, angustia, enfermedades que ya sabemos perfectamente que hay una relación directa en todo lo que tiene que ver con cuerpo y mente. Entonces, a medida que vamos intoxicando el cuerpo, también se van intoxicando las emociones. Así que quiero tener acá cerca el reloj porque ver un poquito la hora. Bueno, desapareció de la valla. Bueno, esperemos que alguien me avise cuando vamos cerca de la hora, ¿no? Así que bueno, la idea de este encuentro, de este taller, es que quede grabado y poder... lo estoy grabando en la cuenta personal y en la cuenta de Creando Conciencia. Entonces, crear un entorno saludable, tenemos que empezar a hablar de estrés y de emociones. Y el otro día le pregunto a mi médico personal, ¿no? Al médico ayurvédico. Entonces le digo, ¿qué intoxica más? ¿El pensamiento o los alimentos? Y dijo él, los pensamientos. Entonces, qué importante que es que empezar a tener una educación que esté basada como decía, en el ser, en esa chispa, ¿no? Y empezar a crear una conciencia preventiva en cómo nos estamos alimentando, cómo nos estamos vinculando, que este tema de la vincularidad y la expresión no está tampoco en las redes sociales, no está en la web, sino que tiene que ver con empezar a pensarnos o a reflexionarnos. Y cuando hablamos de adultos que están educando, puede ser un terapeuta, puede ser una mamá, un papá, un abuelo, cualquier persona o dentro de un aula, que estamos buscando las alternativas sin cambiar las grandes estructuras, más allá de la educación que cada cual elija, que pueda ser desde un lugar que haya, digamos, un desarrollo de educación emocional. Y eso es lo que vamos promocionando a veces en la página. Entonces, cuando hablamos de crear una conciencia preventiva o un entorno saludable, vamos a empezar a hacer como un comparativo. O sea, por un lado, aquellas cosas que nos van como intoxicando, creando tensiones, y aquellas cosas que nos van relajando y liberando de esas tensiones, ¿no? Y cómo podemos empezar a modificar con pequeñas cosas para hacer entornos positivos o entornos que nos lleven a equilibrarnos diariamente o cotidianamente, sin que sea una actividad tan programada ni tan pensada, sino saber que nosotros como adultos terminamos siendo los principales recursos y los principales motivadores que podemos hacer desarrollar desde nosotros esta creatividad para poder desarrollar en los hogares o en el aula donde estemos este movimiento de relajación o este movimiento de conexión adentro de las aulas o dentro de las casas. Entonces, cuando hablamos de tener una conciencia preventiva, acá estaba el reloj, se había perdido. Estamos hablando de cómo diariamente podemos empezar a liberar esas tensiones, cómo diariamente podemos empezar a cambiar los hábitos de alimento, los hábitos de descanso y el movimiento. Los hábitos creativos, los hábitos que tienen que ver con la expresión de las emociones, los hábitos que tienen que ver con el pensar y reflexionar. Así que primero voy a hacer como una introducción y luego voy a ir punto por punto hasta donde llego, y si no llegamos, el jueves que viene nos juntamos y hacemos otro video. Estoy mirando que en esta cámara tengo el pelo como inflado y en la otra estoy un poco mejor. No sé en qué cámara mirarme, en la que vaya a quedar un poquito mejor. Pero bueno, vamos a plantear un poco esto, ¿no? Esto de lo que no está dentro de Google, de lo que no podemos encontrar en la red, y darnos cuenta que cada vez
Antes encontramos patologías emocionales, cada vez antes los niños empiezan a expresar problemas de salud, muchos están relacionados con la alimentación. Y sin ponernos en una línea determinada, vamos a hablar de cosas que son básicas y fundamentales, hoy casi todos los comparten. Todos sabemos que el estrés y el vivir en velocidad nos va creando montones de tensiones. Que cuando estamos generando tanto cortisol, vamos generando un desgaste en todos los órganos. Y esto va a ser tanto para los adultos, los abuelos, como vivimos nosotros. Y los niños que entonces están compartiendo el entorno con nosotros. Entonces es interesante empezar a pensarnos de esta manera. Empezar a revisar un poco nuestros hábitos como adultos. Todos sabemos que hay alimentaciones que son mucho más tóxicas que otras. Todos coincidimos en que hay que agregar frutas y verduras, que hay que bajar la cantidad de azúcares, de grasas, más allá si uno elige ser vegano, elige ser vegetariano o naturista. Todos sabemos que es muy importante bajar todo lo que tiene que ver con los procesados, todo lo que viene empaquetado, ¿no? El alfajor, las galletitas, en la alimentación cotidiana, las gaseosas, todo lo que tiene colorantes, conservantes, bueno, que ya lo sabemos bastante o que se habla mucho de este tema. La incorporación de agua. Pero muy poco, ya hay muchos médicos que están haciendo un desarrollo de investigaciones con respecto a muchos trastornos del sistema nervioso con la relación del sistema inmunológico, los intestinos. Entonces, si estamos buscando que haya un hogar con niños que estén más relajados, o que estamos con un tema de ansiedad, o con un tema de depresiones y demás, lo ideal es empezar a entrar también por el frente de la alimentación. Cuanto más natural, cuanto más frutas, cuanto más verduras, cuanto menos grasas, menos azúcares, más agua, ya vamos a tener un frente de descanso bastante óptimo. Otro frente va a ser obviamente el descanso, que se puedan acostar temprano. Otro frente va a ser el equilibrio de los manejos de la tecnología. Hoy salió hace poco una serie en Netflix muy interesante con respecto a la adicción y todo lo que se está generando desde las redes sociales. Entonces es muy interesante que cuanto podamos demorar más el contacto de los chicos con el teléfono, con las redes sociales y con todo lo que tiene que ver con la tecnología y manejarlo en forma equilibrada, esto obviamente va a generar que podamos bajar un poco la adicción y la dependencia. Para poder hablar de adicciones, vamos a hablar de adicciones a los alimentos, a las drogas, al alcohol, las adicciones a los trabajos, a las relaciones tóxicas. Y decimos, pero esto tiene que ver con la niñez, sí, porque a medida que nosotros vamos criando y creando un hábito, un ambiente, un entorno saludable, con una alimentación más equilibrada, más allá del peso que estemos hablando, de lo que nos nutre y nos hace bien, también vamos a hablar de qué acciones nos nutre y nos hace bien y qué nos desvitaliza o qué nos desnutre. A ver. Voy a correr un poquito la lámpara porque le puse una lámpara que se está oscureciendo. Ahí va. Y que dé un poquito más de luz. Entonces, desde ahí vamos a empezar a pensar un poquito también, ya desde niño, hasta a ver qué elegimos para nuestra vida. Y cuanto antes empezamos, obviamente mejor, porque ya la adolescencia es un momento que se habla poco. Cuanto más podemos sembrar en la niñez, mejor. Y ya en la adultez consideramos muchas veces que las cosas no suceden porque no suceden. Entonces, por eso es tan importante empezar a meter en las aulas y en los hogares todo lo que tiene que ver con una educación mucho más reflexiva. Entonces hablamos como el estrés como una respuesta emocional. Entonces vamos a empezar a buscar qué cosas nos pueden calmar o qué cosas nos ayudan a liberar un poco la tensión o las angustias. Siempre que hablamos de cuerpo-mente, porque obviamente van de la mano. Hoy ya está demostrado de la psiconeuroinmunoendocrinología cómo lo psicológico, lo emocional, influye en el sistema nervioso y desde ahí, bueno, en todo lo que tiene que ver con los químicos que vamos generando, o mucho cortisol, o los químicos que son mucho más positivos, como la endorfina, la dopamina, que nos ayudan a tener un buen descanso, o son las que se le dicen las hormonas de la felicidad. Entonces lo importante que es poder encontrar diariamente alimentos, descanso, y la otra pata es el movimiento. Lo que tiene que ver con una columna que tenga movilidad, con incorporar diariamente caminatas, deporte, aire libre, agua, sol. O sea, cuando empezamos a buscar, tener una conciencia preventiva, vamos a buscar entonces alimentos, actividad física y movimiento, expresión desde el arte, la música que nos ayuda a relajar y obviamente la forma en que empezamos a pensar y a reflexionar. Dicho esta presentación de la conciencia preventiva de los hábitos emocionales, vamos a empezar como a enumerar un poquito y obviamente pueden después, si quieren, mandar las consultas que necesiten o cuando hablamos de una patología determinada, cómo podemos trabajar. Sabemos que hay alimentos y movimientos que van a ayudar
en cuestiones que tienen que ver con el estrés y otros que nos van a, de alguna manera, a enturbiar el sistema nervioso desde la alimentación. Voy a ir por punto. Una educación basada en el ser, más que en el hacer o en el tener, ¿no? Como primer enfoque. No estamos muy acostumbrados al ser. Siempre parece que nos tenemos que completar, tenemos que aprender algo más, tenemos que saber algo más, tenemos que buscar algo más que nos complete. No estamos como educadas o educados de este paradigma de que se está empezando a generar ahora y nos está revolucionando. No, nosotros somos seres únicos e irrepetibles, maravillosos, y la educación y todo lo que sea va a ser que esa llama que tenemos, nosotros ser adultos, que seamos faros, que iluminemos y mantengamos esas llamas vivas que nos permitan a los niños empezar a crecer en forma relajada, en forma que sean mirados, que sean observados y que esa llama se mantenga como prendida en su propia forma, ¿no? Vaciarnos de las expectativas, vaciarnos de nuestras ideas y conectar directamente en forma individual. Por eso muchas veces dentro de las aulas, cuando está todo muy uniforme, ya todos hablamos de inteligencias múltiples y sabemos que todos los chicos lo van teniendo de diferente manera. Y saber que muchas veces la angustia y la frustración viene también por querer llevar un ritmo que no es natural para muchas personas que tienen alguna dificultad capaz en el aprendizaje, simplemente los niños que necesitan mucho más tiempo de actividad, de aire, de sol y de juego, y cada vez eso está más recortado, cada vez los encerramos más, le metemos más tecnología. Bueno, en el tema de pandemia están aprendiendo en Zoom, entonces bueno, lo interesante sería que podamos empezar a revisar qué es lo que está pasando desde ahí, ¿no? Cómo equilibrar eso, que sabemos que la tecnología y el estar sentados les genera mucho estrés y todas las consecuencias que hablamos antes que tienen que ver con el estrés, que a medida que van avanzando y que van creciendo se van acumulando y llega un momento que después las patologías se vuelven mucho más intensas en las emociones y obviamente también en el cuerpo, porque estamos en una epidemia de diabetes, de hipertensión, de cardiopatías, que tienen que ver mucho con un estilo de vida, de la alimentación, desde el estrés y la forma en la que pensamos. Entonces, si consideramos que es tan importante movernos, trabajar nuestras emociones, parece que sería como el pilar fundamental que esta educación desde el ser se apuesta tanto en las aulas como en las casas. Así que bueno, un poco la reflexión de este taller tiene que ver, bueno, empecemos a buscar desde dónde estamos, más allá de la escuela en la que nos estamos formando o en la escuela que nos estamos trabajando, porque muchas veces somos docentes, sentimos que la dirección no acompaña a veces estas cuestiones o más emocionales o más espirituales que ya se están hablando un montón y que sabemos que son importantes y que parece que no se están atando los cabos, que aquello que vemos como una cosecha en el afuera, con problemáticas de adicción, de una sexualidad descuidada, trastornos de alimentación, patologías emocionales o patologías en el cuerpo que vienen desde la crianza o que lo vemos ya en la adultez, sentimos como que no hay una relación donde la escuela interviene. Entonces es interesante que más allá, si la dirección no nos apoya, buscar nosotros como adultos o en casa o dentro de las aulas de qué manera diariamente vamos incorporando recursos que sabemos que van a crear estas bases en la educación del ser, donde empezamos a brillar desde el ser, desde lo que somos, desde todas las competencias y desde ese brillo. Y desde ahí sí, ver qué podemos avanzar en lo intelectual, en lo económico, en lo deportivo, en todos los objetivos que cada cual se quiera poner, ¿no? Pero siempre desde un lugar que apuntamos a que el ser o esa base emocional sea fuerte, sea firme y sea estable, porque es lo más importante que va a sostener luego todas las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, lo vincular. Entonces, la alimentación, el descanso, la actividad física y los hábitos emocionales saludables. Entonces, empezar a darnos cuenta en esta crianza de lo que está inconsciente y lo que no está dicho, empezar a llevarlo al ámbito de la conciencia y de la reflexión. Empezar todos los días a buscar en qué momento vamos a empezar a darle digamos, un estímulo a esa llama del ser, concretamente. Buscar de alguna manera, vamos a tener acá la guía porque no me quiero extender en el tiempo, ¿no? La educación vivencial es una educación que empodera, es una educación que nos va a llevar a darnos cuenta, a crear autoapoyo, a crear autoestima, una educación que abraza, una educación que acompaña, es una educación que va a ritmo, es una educación circular, donde el adulto y el niño están intercambiando todo el tiempo aprendizajes, conocimientos, ideas, reflexionando y alimentando desde el ser. Pero no es una educación que podamos hacer desde lo intelectual y desde la mente, es una educación
que va a bajar del plano intelectual al plano del sentir, al plano de las emociones, que también van a tener participación en las cuestiones cotidianas, tanto en las aulas como en hogar. No es que el adulto sabe, el maestro sabe y no tiene su propia reflexión. Entonces es interesante esto, cómo distingue y cómo conecta a cada niño con su potencia y con la potencialidad que realmente es, ¿no? Entonces va a ser una educación que va a hablar de confianza, va a haber una educación que tiene que ver con un adulto pilar, que es circular, y que desde ahí vamos a empezar a abrir ventanas para que los niños empiecen a explorar el mundo desde su máxima capacidad de sorprenderse, de buscar, de conectarse y de saberse, de amarse, de respetarse. Por eso dije, vamos a hablar de amor. Entonces, como adultos primeros debemos trabajar nuestro propio amor, nuestras propias bases, nuestra autoestima, nuestra forma de mirarnos, de querernos, de reconocernos. Y desde ese amor y de esa valoración personal, ayudar a que los niños también descubran ese camino que, como yo digo a veces, es ese wifi que va a esta energía amorosa, respetuosa, que abraza, y no a una educación que simplemente nos ponga un número en una calificación y no nos permita abrir las ventanas de encontrarnos y de sabernos como seres completos que somos: cuerpo, mente, emociones y aprendizajes intelectuales, ¿no? Entonces, para crear una conciencia preventiva, vamos a hablar de hábitos emocionales saludables, de alimentación y de descanso, que tienen una relación completamente directa. Para empezar cuando el cuerpo empieza a chillar, cuando hay una emoción, cuando hay una cuestión de ansiedad, cuando hay una cuestión de depresión, automáticamente tenemos que ir a ajustar el descanso, ir a ajustar el movimiento en la calle, o sea, que los chicos salgan a jugar, que tengan sol, que tengan agua, que tengan arte cotidianamente. Y vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con esto que es descargar justamente la atención, ¿no? Estar en el ahora. Entonces, ¿cómo podemos empezar a estar en el aquí y ahora? Incorporando todos los días, planchar un poco el sistema nervioso. Y esto viene bien obviamente para los grandes y para los chicos, por eso lo podemos hacer en familia. Esto de tomarnos diariamente, casi como nos bañamos y nos limpiamos el cuerpo de energías densas y negativas, también empezar diariamente a tomarnos un momento para pintar, un momento para escribir, un momento para respirar, un momento para sentir el cuerpo, un momento para estar en los pies. Por eso digo, planchar el sistema nervioso, los sentidos, para estar en el aquí y ahora, porque siempre estamos en lo que va a pasar, en las preocupaciones, agitamos mucho la cabeza, la mente está muy acelerada y automáticamente el pensamiento se acelera la emoción y empezamos a generar esto que decía, que tiene que ver con las hormonas que nos tensan y no las hormonas que nos dan salud o que nos crean bienestar o que nos permiten descansar bien y que los órganos funcionen bien. Entonces, por un lado, planchar el sistema nervioso desde los sentidos y de la respiración. Todos los días, cuando nos despertamos, a la noche con los chicos, en casa, nos tiramos un ratito en el piso a sentir la respiración, a sentir el cuerpo, a conectarnos con los pies, a hacer caricias, a hacer masajes, el olor, los dibujos, el mirarnos, estar con todos los sentidos en el aquí y ahora. En el aula, antes de empezar, bueno, vamos a cerrar los ojos, hacemos 3, 4 respiraciones para que ellos puedan incorporar ese hábito. Nosotros como adultos también incorporarlos, porque va a cambiar automáticamente el clima de la casa, el clima del aula, poner una esencia, poner una música, los sonidos, los olores, el tacto, los dibujos, la conexión. Eso automáticamente va a ayudarnos a liberar estrés, a liberar angustia, a liberar tensiones, a relajar el sistema nervioso, a relajar el cuerpo, a estirar la columna, a desperezarnos, sentir el cuerpo y a llevar la atención de la mente o del pensamiento al cuerpo. Entonces, el cuerpo habla, posturas simples, escuchar qué dice el estómago, qué nos está diciendo este hombro, qué te dice a vos. Si un niño se queja siempre de dolor de estómago, ¿qué pasa? A ver, cerremos los ojos, vayamos ahí, llevemos la respiración. Pero voy a repetir, como adultos tenemos que incorporar nosotros los hábitos emocionales saludables, los hábitos de alimentación, los hábitos de movimiento, los hábitos de calma diario, porque si no, es muy complicado que querramos transmitir al chico desde un concepto intelectual. Esto es hacer, ¿no? Segundo hábito, el hábito de autoobservarnos versus el piloto automático. Entonces, el primer punto era descargar las tensiones desde los sentidos, ¿no? Estar en la hora. 2, empezar este hábito de observarnos diariamente, observar la respiración,
observar lo que pensamos, lo que decimos, lo que estamos haciendo, lo que dice el otro, ¿no? El registro del otro, la empatía, el respeto, esto que está faltando en una sociedad que está cada vez más violenta, ¿no? Más descontrolada, más adicta, más desconectada. Entonces, cuanto antes empecemos, desde bebés, desde niños, a conectar con el alimento, a conectar con los sentidos, a conectarnos con el descanso y con el cuerpo y con la respiración, con el arte y con la pintura, en casa, en el aula y en las condiciones que nos toque, porque a veces estamos hasta acá de laburo, tenemos miles de problemas, ¿no? Vaciándonos también como adultos capaz de culpas, de cosas personales, de nuestras propias limitaciones, o también de las exigencias que a veces recibimos en el aula y en la dirección, ¿no? Entonces, empezar a observar de ese centro del ser que yo les decía cuando empecé la charla, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con yo a veces a los niños cuando hacíamos yoga decíamos, bueno, es el sol. Imaginen ese sol en el medio del pecho, en el corazón. Respiren ese sol. Y desde ese centro empecemos a observar qué pensamientos tenemos, como si fueran nubes que nos van pasando. ¿Es un pensamiento que me ayuda? ¿Es un pensamiento que me limita? ¿Es un pensamiento que me enoja? ¿Es un pensamiento que me nutre? Empezar a observar esta palabra, esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué me está ayudando? ¿No me está ayudando? Bueno, eso, empezar a crear ese hábito emocional de la autoobservación. Ver qué emoción me trae, qué me trae el enojo, qué me trae el miedo, qué me trae la tristeza, empezar a ponernos en palabra, pintarlo, dibujarlo, escribirlo, hacer como decimos a veces los frasquitos donde vamos poniendo las emociones que más nos perturban, lo hacemos juntos, mamá lo hace, papá lo hace, la maestra lo hace, mire, lo ponemos acá en el aula, nos va a llevar ante la clase 4 minutos, 5 minutos, puede ser una tarea, ¿no? Qué lindo sería que en las escuelas nos manden como tarea esto, ¿no? A ver, anotemos todos los días cuáles son los pensamientos, ¿no? Empezar a crear ese hábito, a crear ese ejercicio, ¿no? Que nos va a ayudar a esto de educarnos desde el ser, desde la vivencia y desde las emociones. Me voy a prender un poquito más la luz porque estoy cada vez más oscura de la calle. Voy a quedar en penumbras en cualquier momento. Porque arranqué con día y ya se está apagando, ¿no? Así que bueno, salir del piloto automático y llevar la conciencia a lo que vamos pensando. El hábito de la revisión de las creencias, ¿no? Ponernos lentes individuales desde la niñez. Nosotros hemos mamado creencias en todas nuestras familias, en las sociedades y en las culturas, donde a veces en piloto automático repetimos cosas porque nos mandaron que esto es así, sin cuestionar. Entonces, cuando más podamos empezar a cuestionar, pensarnos, sobre todo en una era que estamos con una lluvia de información que a veces resta, que a veces nos enoja, que nos quieren vender buzones, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con la medicina, con las elecciones, con las emociones, con nuestra vida, a empezar a replantearnos nosotros como adultos qué creemos, qué pensamos, qué aprendimos, cuestionarlos diariamente, ayudar a los chicos. Bueno, yo aprendí a hacer la torta de una determinada manera. ¿Vos? No, ¿cómo lo harías? ¿Cuál es tu forma? ¿No? Empezar como a darle la pelota para esto de empoderarse, a opinar, a observarse, a experimentar. Si así me gusta, así no me gusta. Bueno, mamá lo hace así, papá lo hace así, la maestra lo hace así. Bueno, ¿vos cómo lo harías? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Cómo le podríamos meter verduras en casa? ¿Cómo podríamos...? Bueno, ya que yo no aprendí a comer tantas verduras de chiquita, tantas ensaladas, ¿cómo crees que vos podés meter verduras y ensaladas? ¿No? Entonces esto nos va a ayudar de alguna manera a actualizar las creencias. Ayer lo hice así, ¿cómo lo puedo hacer ahora? Si así yo lo aprendí, ¿cómo puedo aprender a hacerlo ahora? Empezar a jugar con los cambios, empezar a actualizar nuestro sistema de creencias como adultos y ayudarlos a ellos a que las creencias se van actualizando, que aprendemos cosas nuevas, que nos vamos renovando en este movimiento que es la vida, en este movimiento que son las edades, en este movimiento que nos va trayendo los cambios. Entonces está bueno traer esas creencias, estas observaciones en el aula, en el hogar, cotidianamente, creativamente. Esto nos va a despertar la creatividad. Porque una educación vivencial o una educación que abraza es una educación en emociones y es una educación que es creativa, que se va renovando, que es creativa porque la vamos creando desde cómo pensamos, desde cómo hablamos y de cómo vamos haciendo. Así que vamos tomando ahí flexibilidad y confianza en nuestra propia revisión de creencias. Punto 4, desconectar para conectar, ¿no? Esto de empezar a bajar la agenda, salir de la repetición, ir a la actividad de juego,
la actividad del cuento compartido, nos sentamos, nos miramos, sacamos los teléfonos de la mesa. Estos 10 minutos son de exclusividad. En el aula, antes de empezar la clase, nos miramos. ¿Qué sentimos? ¿Cómo estamos? Llevamos la atención a la respiración, llevamos al ser, a lo que sentimos, a lo que nos pasa, que se va moviendo y actualizando constantemente. Eso pasa de largo en las obligaciones, pasa de largo en las corridas, pasa de largo en lo que hay que hacer, pasa de largo en los deberes, pasa de largo en la nota, pasa de largo en la exigencia, pasa de largo en lo que creemos que es tan importante. A veces nos llenamos de un montón de conocimientos basura cuando no podemos dar ese conocimiento que es tan básico. O sea, cómo ese momento de presencia, de escucha, de mirada, donde yo te estoy observando y vos me estás observando a mí, que somos distintos, que cada cual se construye, desde dónde nos vamos pensando. ¿No? Qué interesante que esto aparezca en las tareas, que desde la escuela a los papás también nos inviten a pensar, que juntos contagiando, y cuando alguno se olvida, que haya una escuela con un hogar que coopere, ¿no? En esta crianza tan mirada, tan de la vivencia y tan básica, tan lejos de lo económico, de solamente los recursos tecnológicos, y que si no tengo un árbol no puedo conectar con la naturaleza, que si no tengo tecnología no me puedo pensar como un ser tecnológico, ¿no? Empezar a abrir ventanas y llevar esto que es tan básico. Si no hay conexión, si no hay ser, si no hay equilibrio cuerpo-mente, si no hay bienestar, ¿de qué nos sirve tener millones de dólares, tener éxito económico, éxito en lo académico, éxito profesional? Entonces, darnos cuenta que esos momentos de presencia y de conexión plena son fundamentales para volver al equilibrio del cuerpo, de los alimentos, de la presencia y de estar aquí ahora, ¿no? El arte, pintar un mandala, hacer un dibujo. ¿Hoy cómo te sentiste? Bueno, pintémoslos en casa, no solo en la escuela, lo pintamos en casa. Nos damos ese momento, o en el aula o en el hogar, para diariamente buscar eso que es desconectar para conectarnos, ¿no? Desde los sentidos y desde la respiración, al cuerpo y a lo que nos pasa, y a expresar. 5. Hábito de entrenar una mente amiga. Este es un punto que me gusta un montón. Hábito de entrenar una mente amiga. Yo lo uso mucho con mi hija, en familia, ¿no? Esto de tener anticipación positiva, ¿no? Desde la neurociencia siempre se explica que tenemos como una médica me lo había explicado en su momento y me quedó este concepto y me encanta decirlo así porque me parece muy, como se dice, muy gráfico. Teflón, tenemos como un teflón para lo positivo, digamos, y como un velcro para lo negativo. El sistema nervioso funciona así, nos quedamos pegados a las experiencias negativas y por el cerebro, por miedo a que se repitan, sigue como buscando alternativas por tema de supervivencia. Entonces es interesante empezar a darnos cuenta qué sucede, ¿no? Con eso. Si todo el tiempo nos estamos imaginando y empezamos a tener como ese velcro para quedarnos pegados en las experiencias negativas y nos empezamos a fantasear con el futuro, darnos cuenta que tenemos que empezar a entrenar esa mente amiga. No nos estamos fantaseando, estamos... la última, ¿hábito de qué? Hábito de entrenar la mente amiga, el punto 3, y el anterior era desconectar para conectar. Ahí escuché la preguntita. Entonces, bueno, empezar a aprender y a practicar esto que es maravilloso, anticiparnos positivamente. Muchas veces los chicos dicen, tengo que rendir un examen, seguro que me va re mal, qué sé yo, no me va a pasar esto, o seguro que lo que piensa. No, frenemos. Anticipación positiva. Me va a ir bien, va a salir bien, estoy haciendo todo lo mejor que puedo, estoy lo mejor posible, ¿no? Esto que como ser humano tenemos siempre la tendencia, el sistema nervioso funciona así, la mente va a lo que va a pasar negativo. Entonces busquemos cambiarlo. Ponemos el pizarrón, en la heladera. Esta semana practicamos el hábito de mente amiga. Bueno, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos motivar? ¿Cómo motivaríamos a un amigo desde lo que pensamos? Hola Marce, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo podemos motivarnos? Así como motivaríamos y le daríamos ánimo a un amigo, ¿no? Tener esa mente amiga que nos ayuda a pensar que lo que viene va a estar bueno y que si no está bueno y no nos sale bien, buscaremos el aprendizaje de la situación y buscaremos otra oportunidad y ajustar ese aprendizaje. Entonces, darnos cuenta cuando aparece ese velcro en lo negativo y el teflón para lo positivo que se nos va, agarremos, vamos al revés, vamos a hacer velcro con lo positivo, teflón con lo negativo. Y desde el sistema nervioso, los neurólogos explican que con 30 segundos, agarren un reloj y vean lo que son 30 segundos,
de respiración profunda, de observar una planta en atención plena. 30 segundos nos permite ya empezar a generar estos químicos que hablamos al principio, químicos de la felicidad, de endorfina, dopamina, oxitocina, que son los que nos ayudan a crear una base química en el cerebro que nos relaja, que nos libera un poco de las angustias, de las ansiedades, que dejan de tensar los cuerpos, que ponen al cuerpo todo el día en huida y en tensión y en modo estrés. Entonces, 30 segundos de atención plena en algo. Entonces, imagínense lo fácil que sería en una clase antes de empezar. Chicos, traigan un dibujo y lo vamos a poner acá. Tráiganse algo que les guste, vamos a prestar la atención. A una planta, que es lo que se les ocurra. Por eso digo, recursos en Ronda habla de esto, de ser creativo, porque todo es un recurso. Agarro una planta en el aula, la pongo arriba del banco, vamos a prestar atención ahí. Vamos caminando con los chicos por la calle en nuestras casas, bueno, salimos, vamos a dar 30 segundos, contemos hasta, qué sé yo, 20, mirando esto, ¿no? Esto de aprender a entrenar la respiración y la atención plena en esos 30 segundos para entrenar la mente, amiga. Sexto, hábito del lenguaje, ¿no? Voy como piña porque quiero terminarlo y a ver si llego a meter a todos en un solo video, ¿no? Pero bueno, la idea es que pueda quedar grabado y que lo podamos charlar y obviamente nos podamos escribir y agregarles más hábitos, más ideas y de cada uno buscar más opciones, pero la idea es que cada uno cotidianamente busque ese espacio de calma, ese espacio creativo y que empecemos a darnos cuenta para qué estamos haciendo esto. Lo importante que es que en los hogares, en el aula, más allá de la escuela que estemos, más allá de las condiciones pandémicas que nos toque o dónde estamos, que entendamos que siempre nos va a sumar empezar a tomar conciencia del cuerpo, de la respiración, de los alimentos, del descanso y de la expresión de emociones, desde donde estemos y como podamos hacerlo, ¿no? Que no es necesario que hagamos 6 horas de yoga, ¿no? Lo que cada cual pueda dentro del aula. Bueno, observación del lenguaje, ¿no? Como entender que la palabra es poder creativo. Esto estaría buenísimo poner un cartel en el medio de la calle, en el medio del salón de la escuela. La palabra es poder creativo. Yo con una palabra puedo amar y puedo acariciar a una persona y con una palabra lo puedo destruir. Y con las palabras que nos decimos y que decimos, estamos creando mucho del mundo que vemos. Ni hablar de lo que se escribe en las redes sociales, ni hablar de lo que no respetamos la opinión del otro, ni hablar de que no entendemos que cada cual es quien es y puede elegir pensar distinto y que eso no nos hace enemigos, ¿no? Entonces, la palabra es poder creativo. Y también como adultos pensarnos, o como maestras, o como mamás, o como tías, abuelas, lo que sea cada cual, pensarnos si aquello que nosotros construimos desde la palabra, si aquello que les decimos a los niños, a nuestros hijos, en la adolescencia, en la niñez, apenas son bebés, ya les damos como te amo y sos valioso por ser quien sos, por ser, nada más. No tenés que hacer nada para completarte, ya sos todo lo maravilloso. ¿Y cuánto nos decimos a nosotros? A veces en silencio, ¿no? Esos pensamientos, esas palabras que nos decimos, que nos maltratamos sin darnos cuenta. Y enseñarles a ellos que lo importante del poder de la palabra, del valor que tiene la palabra, de la misión de esa idea. Y lo importante es también de poner de acuerdo aquello que pensamos con aquello que decimos y que aquello que hacemos, ¿no? Muchas veces nosotros damos discursos de alimentación, de qué hacer deporte, de las adicciones, de las parejas, de las relaciones. Y a veces lo que nosotros hacemos, nos estamos revisando diariamente, nos estamos buscando momentos de relajación, estamos buscando cambiar nuestra alimentación, estamos buscando ese equilibrio que obviamente no va a ser siempre, porque siempre vamos a estar a veces para arriba, a veces para abajo, y es normal que ellos también lo sepan, que salir de ese estado de perfección y de excelencia, que la felicidad está y a veces no es, que a veces hay nubes, que a veces hay tormentas, ¿no? Cuando hablamos de las nubes de los pensamientos, a veces hay tsunamis que hacemos en la mente y a veces hay momentos grises y hay momentos de sol, pero que somos adultos que nos mostramos como maestras, como mamá, como maestros, que estamos buscando el equilibrio, buscando la felicidad de todos lados. A veces necesitamos un terapeuta, a veces necesitamos una flor de Bach, a veces necesitamos salir a caminar muchas veces, a veces cambiar nuestra alimentación, a veces descansar más, a veces cambiar un vínculo, una relación que nos hace mal, ¿no? Pero que ellos empiecen a hacer este ejercicio, que la palabra y el pensamiento y la acción tienen un poder creativo, ¿no? Y que los valores no se transmiten tanto en los discursos, sino en lo que nosotros como
adultos estamos reflejando. ¿Qué reflejamos? Gente que se queja todo el día, gente que está enojada, gente que está criticando, o gente que está sumando y que dice, hoy tengo un mal día, te pido perdón, lo reconozco y trato de sumar, trato de buscar alternativas, trato de buscar, ¿no? Empezar a darnos cuenta a cómo nosotros como adultos queremos vaciarnos del pasado y tomar esos aprendizajes y todo el tiempo actualizarnos y flexibilizarnos y conectarnos con la felicidad y el amor propio, y desde ahí las palabras, los valores que vamos transmitiendo también los mostramos en nuestras acciones, en cómo nos alimentamos. No, a veces digo, no es tanto lo que estamos comiendo, sino cómo estamos comiendo, en qué clima, ¿no? Darnos esos pequeños momentos en la comida, en el desayuno, donde hablamos, donde nos escuchamos, donde nos damos buenas noticias, ¿no? Así que bueno, este hábito de observar el lenguaje, de entender los discursos que hacemos y si son positivos o negativos, ¿no? Exactamente, Lu, es re importante la historia que nos contamos y que hay que entender también que muchas veces lo que nosotros nos contamos no es la realidad. Entonces a veces el cuento que yo le hago a mi hija, la verdad es un espejo que tenía Dios en la mano, se cayó, se rompió un montón de pedazos, cada cual agarró un pedazo de ese espejo y pensó que esa parte era la verdad. Entonces entender que está nuestra verdad, que se va transformando y que nos vamos construyendo, que vamos cambiando, ¿no? Con todo lo que estamos hablando del feminismo, con todo lo que estamos hablando del respeto, de, bueno, cómo nos vamos transformando en la ecología, en cuidar al planeta, en una alimentación que sea mucho más sana para el planeta, más sana para nuestro cuerpo, más sana para las emociones. También vamos cambiando en esto que estamos aprendiendo, que cómo los alimentos y los pensamientos influyen directamente en el sistema nervioso y en la inmunología y el estrés, y cómo desde la actividad física, la alimentación y los manejos de emociones nos generan salud o nos generan enfermedad. Eso también lo estamos aprendiendo. Eso nos hablaba. Antes íbamos al psicólogo por una cosa, al gastroenterólogo por la otra, nos uníamos todo. Entonces esta unión que se está haciendo, ¿no? Y por eso digo, es importante entender el para qué esto, porque de esta forma estamos creando prevención en patologías psicofísicas, en adicciones, en los consumos de alcohol que están tan desmedidos, en desmotivación, en que no sé qué hacer. Entonces también ver qué faros nos estamos siendo nosotros, ¿no? Bueno, el hábito de expresar sentimientos. Vamos por el punto 7 de 11. Así que esperemos que lleguemos. Antes que se me hagan que me corten la luz acá en Instagram. El hábito de expresar sentimientos. Yo, cuando mi hija ya es adolescente, ¿no? Cuando era niña, decía el hábito de desinflar el globo. Y le ponía el ejemplo, ¿no? Cuando vamos cargando emociones, cuando vamos juntando, cuando no podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, cuando no podemos contarlo, cuando no hay lugar a veces para eso, ¿no? Esto que decía, no hay dentro de la crianza y la educación momentos y lugares que nos permitan pensarnos como seres completos, empoderarnos desde la humildad y desde el amor y desde el corazón, y desde ahí poder empezar a buscarnos, ¿no? Entonces, desinflar ese globo de tensiones diariamente, ¿no? ¿Qué nos pasa? Me inflé con enojo, me inflé con angustia, me inflé con miedo, me inflé con fantasías negativas, me inflé con discusiones, ¿no? Esto pongámoslo desde los muy bebés, muy chiquititos, hasta, ¿no? Mucho más adolescentes o adultos, como obviamente en cada etapa y en cada historia somos seres únicos, atravesados por un montón de cosas. Entonces, bueno, obviamente nuestros globos serán más inflados o menos inflados, depende de montones de cosas. Lo importante es poder desinflar ese globo, poder, me voy a sentar a decir lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Yo no quiero cambiar nada en vos, yo quiero transformarme yo, que soy la única persona que puedo trabajar. Entonces muchas veces a los niños está tan bueno hablarlos con ellos, obviamente según su edad, su nivel de profundidad. ¿Qué querés sacarte, no? ¿Qué sentís? ¿Qué querés? Esta pregunta, ¿qué querés realmente? No es la pregunta que queremos, es como que vamos atajando penales. No estamos criados para ser seres que quiero, cómo me siento con esto, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás hoy? ¿No? Hablar de lo que sentimos, de lo que queremos, desinflar ese globo de tensión, desinflar el globo de la emoción, ¿no? Y empezar como a hacer preguntas, ¿no? Esto que tenés que en el plano de la fantasía es una suposición, no es una verdad, no es una realidad. Vos quizás suponés que aquella persona o tu amigo no te saludó por tal cosa, pero eso es tu suposición. Le preguntaste, esto de aprender, preguntemos, como los acuerdos, ¿no? Preguntemos, no suponer, preguntar, ir a buscar, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, esto es me está contando un tema el niño, ¿no? En el aula o en casa, donde sea. Esto que me estás contando, solo que vos
estás suponiendo, quizás no es lo que pasó. Vamos a preguntar, vamos a investigar, ¿no? Y llevar a vos qué te pasa, cómo lo sentís y darle lugar a esa expresión. Porque muchas veces cuando empiezan los chicos a llorar o a expresar la emoción, les decía, basta, no, lavate la cara, no digamos más nada. No, 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 sí, está bien llorar, está bien sacar, está bien poder soltar, está bien poder expresar esas emociones que no queden guardadas en la panza, en el cuello, en la garganta, en los hombros, en las contracturas, en la espalda, que después nos acostumbramos a estos manejos neuróticos y cuando vamos creciendo como adultos ya tenemos este hábito que lo hacemos como en el punto 2, no me acuerdo, en piloto automático, donde no nos observamos, donde decimos porque decimos, hacemos porque hacemos y nuestro deseo y lo que quiero y lo que siento, no sé, y lo practiqué. Entonces, gimnasio emocional, practicar, no suponer, preguntar y expresar este gimnasio de responsabilidad. Salgo de la victimización, me responsabilizo de lo que pasa, ¿no? Y desde ahí, ¿qué puedo hacer? 8. La práctica del no y la práctica del sí. La práctica del no y del sí es tan interesante, porque nosotros decimos, vamos por el límite, queremos, siempre a veces veo montones de talleres que hablan de los límites, ¿no? Me tocó presenciar muchas veces en talleres para padres que hablan de los límites y qué sé yo. Yo digo, para limitar algo, primero tengo que estar en contacto. Primero tengo que estar en contacto con quién soy yo como adulto, buscar mi transformación personal, buscar mi creatividad, buscar mis espacios de conexión, buscar mis espacios de calma, trabajar con los chicos en el aula o en mi casa para que creen estos hábitos de conexión y después voy a poner un límite, un sí, un no a algo. Porque si no tengo una conexión, te pongo un no por un no, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa primero? ¿Qué siento? Hago contacto con todo esto que decíamos de autoapoyo, darnos cuenta, lo inconsciente, lo aprendido, lo repetido, lo llevo en el plano de la conversación en casa. Y después digo, bueno, respeto tu no, esto soy yo, este sos vos, esto sí. Y esto es muy importante, sobre todo que estamos hablando de mucho ya, de cuestiones que tienen que ver con el machismo, con el maltrato, con un montón de cosas. Aprender a respetar el no, aprender a decir que sí cuando quiero, y cuando quiero decir que no, decir que no, y no decir que sí por compromiso o no. Esta práctica, darnos cuenta del valor que tiene el no y el límite, el valor que yo tengo en mi cuerpo y en mis decisiones, y que vos no me podés invadir, que hay un equilibrio, que hay un acuerdo, que hay una charla, que hay una mirada y una mirada del otro, ¿no? El sí y el no. Entonces tiene que practicar, se tiene que hablar, tenemos que charlarlo, meterlo en la mesa, meterlo en el aula, meterlo en el consultorio, meterlo, bueno, a ver, nos estamos diciendo que sí, nos estamos diciendo que no, ¿queremos esto? ¿No? Esto que decíamos en el punto anterior, expresar el sentimiento, ¿qué quiero? ¿Qué siento? En todo mi ser. Y también mirarme y mirar al otro, ¿no? En la crianza. La práctica 9, práctica de elegir, ¿no? Esto es muy importante. Siempre hablamos, cuando miramos las redes sociales, los noticieros, lo que vemos ahí son las cosechas y los efectos. Los quilombos, los femicidios, los accidentes, la violencia, todo lo que estamos viendo que no lo vamos a traer a la conciencia, pero que no es necesario ser muy iluminado para aprender, y nos damos cuenta que todo lo del carnaval carioca que vemos en las noticias a nivel mundial ya ni siquiera es Argentina, y que parece que, no sé, que aparecen del aire, ¿no? Los incendios que son provocados, la falta de conciencia ecológica, bueno. Siempre hablamos de la cosecha, lo que pasó, la inseguridad. Nunca vamos a la causa, la siembra. Ese niño que fue y mató, ese niño que fue y robó, ese niño que fue y violó, ese niño que fue y violentó, ¿no? Empezar desde pensarnos como seres reflexivos. Obviamente acá vamos a ir a cosas muy superficiales, por supuesto, y a cosas muy profundas, a cosas muy básicas y a cosas muy patológicas, y después cada uno seguiremos buscando, indagando, ¿no? Pero entender que hay un poder de elección, ¿no? Que hay una siembra, aquello que decíamos, desde lo que estoy pensando, que estamos sembrando un químico cerebral, estamos generando un químico en el cuerpo, desde lo que alimento, también el alimento que estoy metiendo dentro del cuerpo, esa energía, desde hacer actividad o no hacer, quedarme sentado 80 horas con la Play o caminar todos los días, esto que decíamos, el hábito de respirar, de descansar, de meditar, de leer un cuento, de la presencia, de la palabra. Estoy eligiendo la palabra, estoy eligiendo el pensamiento, estoy eligiendo una acción. Y cuando antes los niños aprendan que esa
siembra, tiene una consecuencia, ¿no? Que esta palabra, estamos sembrando esta palabra, así como siembra una semillita va en una planta así, ¿no? Porque a veces nos quejamos de la zanahoria, la cosecha de la zanahoria, pero nosotros sembramos esa zanahoria. Entonces no hablemos de la cosecha de la zanahoria. Si queríamos tomate, sembremos tomate. Pero para eso tenemos que estar conscientes del pensamiento, de la siembra, de qué pienso, qué estoy diciendo y qué estoy haciendo, para ponerme de acuerdo en esto que decíamos, pienso, hago y digo, ¿no? Y que estamos eligiendo, ¿no? Entonces todo esto que vemos que no nos gusta y todo lo que vemos que nos gusta, tiene que ver con la elección. Entonces es muy importante que a esto de hablar de la ley de causa y efecto, de que cada cual cosecha lo que siembra, en cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, y practicar en casa, bueno, ¿qué pensamiento podemos sembrar? ¿Qué podemos agradecer? ¿Qué podemos no abrazar? Empezar como a ver esto que decíamos, el gimnasio de las palabras y de las acciones. ¿Qué linda acción podemos hacer? ¿Podemos plantar un árbol? ¿Podemos ir a la basura? ¿Entendemos que esto que vemos en la televisión, ve lo que estamos viendo? Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? La adicción al alcohol. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, quizás con un maltrato en nuestras formas, en no respetar nuestro cuerpo, en no tener un límite, en empezar a tomar en una edad que no está buena, que no nos hace bien. Entender la causa, la siembra y la cosecha. Empezar a reflexionar, a hablar, a poner en palabras, no a mirar esto como la cosecha y dejarlo como que vino de no sé de dónde. No, no. ¿Cuál es la causa de esto? Porque cuanto antes empecemos este ejercicio de reflexionar, de buscar la causa, de charlarlo, sale del plano del inconsciente y lo repetitivo y automático y pasa al plano de la conciencia. Vamos a salir entonces de entender que el cuerpo va a ser el efecto de muchas cosas, de mucho pensamiento, esto que yo dije que el médico me había dicho, intoxica a veces más el pensamiento que el alimento, o sea que qué importante es que los alimentos que nos nutren y los pensamientos que nos nutren, las palabras que nos nutren, los lugares que nos nutren y las acciones, cómo repercuten en mi familia, en la escuela, con mi amigo, en el mundo y aquellos que estamos viendo que no nos gusta en la tele. Bueno, che, ¿qué podemos hacer nosotros en el aula o en casa para que esto, contribuir nuestro granito de arena para cambiar eso, ¿no? Entonces salir digamos, de la culpa y del castigo cuando las cosas están mal y pasar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo puedo, más que echar culpas, es asumir, ¿no?, la responsabilidad, salir de la culpa y de la victimización y buscar una acción que me haga responsable, ¿no? Cómo puedo reparar y cambiar esta siembra, ¿no?, que charlábamos. Entonces una acción que me saque de la queja, que me saque de la crítica, que me saque de la culpa y que me saque de la víctima y volver a, no, pará, esto que sembramos, que cosechamos no está bueno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que sembrar? Y esto a nivel mundial, porque ya lo vamos a tener que hacer a nivel escuelas y meter este tipo de conversaciones antes de empezar, cada cual en el aula, de la manera que sea, pero empezar a pensarnos, ¿no?, que este mundo que vemos, que esta educación que vemos, que le echamos la culpa a no sé a quién, es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Y a veces cuando vemos tantas patologías y tantas cosas, quizás es momento de empezar a hacer una pausa y a cambiar la velocidad, ¿no? A cambiar la alimentación, a cambiar como si hablamos, si no hablamos, si expresamos, meter el arte. El arte quedó como muy fuera a veces del colegio. Decimos, no, el arte, el momento del arte, de la música y de esa conexión, es un momento de expresión. El juego, la naturaleza, son cosas que diariamente tienen que estar. Es más importante que cualquier cosa académica porque nos permite desarrollarnos como seres equilibrados. Y los adultos también, yo siempre aconsejo, cuando digo, bueno, tenemos nuestro momento de caminata, de pintar, de escribir, de escuchar una música que nos relaje, hace bien, hace bien. No vayamos solamente al medicamento, hace bien. No buscamos el medicamento, si queremos antroposofía, homeopatía, medicina alopática, eso después lo buscamos. Pero estas cosas ayudan a prevenir, ayudan a equilibrar la mente, a equilibrar las emociones diariamente, cotidianamente, en los hogares y en las aulas. Después vemos, ayudamos a la medicación, pero somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de crianza y un poco también dentro de la educación, que esto sea parte del aula, ¿no? Che, chicos, traigan agua, ¿no? Traigan agua arriba. De la arriba del escritorio quiero que tengan agua. Todos los días tenemos que tomarnos el litro de agua. ¿Trajeron agua? ¿Qué traen para el recreo? ¿Qué estamos vendiendo en el recreo? ¿Cómo estamos comiendo, no? ¿Cómo estamos pensando? A ver, tarea para la casa. Este fin de semana pueden hacer una relajación, pueden hacer una meditación en familia, pintar un mandala, qué sé yo, lo que se les ocurra. Vamos que ya terminamos, que no se me corte. El gimnasio emocional, ¿no? Esto de
del espacio nido, armar un espacio nido en casa con un almohadón, con un altarcito, con música, con una velita, con aromas, con una flor, con nuestras pinturas. Hagámoslo como adultos si estamos solos, hagámoslo un poquito en un almohadón en el aula, con un cuentito, nos sentamos un ratito en el almohadón. Al principio es un barullo, pero después no importa, sino buscar el momento. Vamos a quedarnos un cachito, aunque sea en el banco, a respirar antes de empezar la clase, cuando terminó la clase, a estirar los brazos, ¿no? A pensarnos. Esto de aprender a bañarnos en conciencia. Cuando nos vamos a bañar, bueno, vamos a practicar esto de bañarnos y con el agua, respirar, que nos limpie las emociones, que nos relaje el cuerpo, mover el cuello, ¿no? Acá que me duele, ¿no? Llevar la atención nuevamente a la respiración. Sacarnos los viejos pensamientos, sacarnos las viejas tensiones, esto de sacarnos las expectativas, esos mandatos que hemos cargado, todos los días, hábito de todos los días armar nuestro espacio y a la noche limpiarnos de rencor. Bueno, a ver, nos contamos un cuentito, ¿qué quiero sacar hoy? Exhalemos, exhalamos y soltamos. Quiero sacar este enojo, esta pelea, me quiero ir a dormir libre de pensamiento denso, libre de tensiones, ¿no? Sacarnos las mochilas. Preguntamos, ¿qué querés soltar hoy? ¿Qué te gustaría? O en el aula, ¿qué les gustaría hoy sacarnos? ¿Qué cosa queremos cambiar? ¿Qué no nos gustó? No, escribirlo, pintarlo, armar un cuaderno vivencial, como yo recomiendo a los adultos, tenerlo dentro de la escuela. Cuaderno vivencial, de pintar mandalas, de expresión, hablemos del miedo, hablemos del enojo, hablemos de la tristeza. ¿Qué nos pone ansiosos? Muchas veces la ansiedad es mucha emoción que está guardada y que no quiero tomar contacto con eso que me da miedo, con eso que me asusta. Entonces me pongo ansioso, me pongo nervioso y hago un hipermovimiento, mucho movimiento, porque no quiero conectar con lo que siento, porque me da miedo, porque me da angustia, entonces me muevo ansiosamente. Entonces todas estas cosas de pausar, de respirar, de sentir al cuerpo, nos va a ayudar diariamente, con la práctica, con la perseverancia, en casa, los adultos, los chicos, la abuela, el primo, nos va a ayudar a que la mente va a relajar, la respiración va a relajar, que es tan importante respirar por nariz, tener una capacidad diafragmática, abrir el pecho, tener una columna sana, estirarnos en el banco, en la casa, no sé, a la noche antes de dormir, a la mañana, 2 minutos, 3 minutos, lo que cada cual pueda. Y eso nos va a ayudar también a liberar los pulmones, el corazón, a abrir el pecho, a conectar con esa respiración nasal y profunda. Una respiración en pausa y profunda le va a decir al cerebro, al sistema nervioso, está todo bien. Tranquilicemos al animalito. Entonces cuando vemos al nene que está nervioso, que está mal, que está angustiado, relajemos. Tranquilicemos a nuestro animalito, la mano al corazón, cerremos los ojos, respiremos en el recreo, en el aula, a la noche. Entonces esto de vaciarnos, este gimnasio emocional de vaciarnos todos los días de rencores, de creencias viejas, de cosas que no nos hacen mal, cosas que nos ponen en piloto automático, cosas que nos dan miedo, que nos dan ansiedad, sacarlo a la noche, ¿no? Sacar nuestras mochilas. Bueno, ¿qué queremos? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres soltar hoy, no? ¿Qué idea y pensamiento? ¿Qué recuerdo? ¿Qué pelea? ¿Qué cosa? ¿No? Esto de ir al chico, ir al otro, ir a la expresión, ir a la reflexión, ir a ver qué sembramos, qué pensamientos, qué pensamos, ¿no? Por último, quiero que llego a esto de la vida artesanal, ¿no? Esto es una invitación a tener una vida netamente artesanal, a poder elegir, a saber que el cuerpo se transforma todo el tiempo con lo que vamos pensando, con lo que vamos hablando, con lo que vamos haciendo. Que si nos quedamos quietos, hacemos actividad física, si hacemos yoga, si trabajamos nuestra columna, siempre vamos a mejorar, no importa de dónde estamos. Desde donde estamos, aquí ahora, para adelante. Con la historia que nos tocó, para adelante. Con lo que podemos hacer, para adelante, con lo que podemos, con las cartas que nos tocó en la vida, como yo digo, a veces tendremos que ir a terapia, buscar más cosas, más actividad, cambiar completamente todo, bueno, no importa, es desde donde estamos y eso va variando porque vamos cumpliendo ciclos, edades, cada cual tiene su crianza, ¿no? Esto de empezar a elegir, a motivarnos diariamente a esta educación que tiene que ver con el ser, con la vivencia, con la conexión, lo antes posible, desde la panza, desde un embarazo que está conectado, porque eso nos va a poner en un lugar de poder, de responsabilidad, de salir de la victimización, ¿no? De recordar lo bueno, lo positivo, lo que aprendimos o que tomamos como un aprendizaje, ¿no? De motivarnos día a día. Si nos caímos, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué podemos aprender hoy juntos? Contémonos este cuento, démonos la mano, respiremos, vamos a sentir el olorcito, busquemos los aromas y a ver qué podemos aprender hoy. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos dice este enojo? ¿Qué nos dice este miedo? ¿No? ¿Qué hay más allá? ¿Qué nos dice esta contractura o este dolor de estómago todo el tiempo?
Busquemos más allá y cambiemos eso, ¿no? Esto de soltar el sufrimiento imaginario, el pensamiento tan negativo que a veces nos anticipamos por el 0,01% de que algo va a pasar y quizás no pasa. Entender que son pensamientos, ir más al aquí y ahora, a la respiración y esto incorporarlo diariamente en nuestro espacio nido en la escuela, con un almohadón, con un cuentito, con el cuaderno vivencial, con el cuaderno de la expresión, ¿no? A soltar los sufrimientos, agradecer, abrazar, soltar, mirarnos, escucharnos, ¿no? Siempre lo simple, lo natural, la naturaleza, el sol, el agua, el alimento, el dibujo, el arte, la música, ¿no? Esto que abraza, que conecta en la nueva escuela, donde nos toque, en la educación que sea, en el aula, con lo que nos está pasando. Siempre la respiración, el arte, los sentidos, la mirada, eso no lo vamos a encontrar en Google, lo vamos a encontrar, lo demás se aprende, se busca en un diccionario, se busca, ¿no? Esto de entender que nos vamos creciendo juntos, con ese concepto de motivarnos en buscar la felicidad, en volver al ser, volver al centro, en la reflexión y en lo que nos pasa, vamos a criarnos en un nido de amor, ¿no? Esto de poder empezar a conectar con ese amor que ya somos. Yo decía al principio de la charla, ¿no? Esta chispa divina que ya la tenemos, que ya somos, es ir a buscarla. Nos olvidamos con la mente, con los pensamientos, con las obligaciones, con las tareas, con los 20 idiomas, 500 cosas. No, a ver, frenemos, vamos en cámara lenta, no nos perdamos este momento, esto que es el abrazo, el momento diario del nido, el ratito dentro del aula, cada cual a donde pueda. Nosotros hacemos el sistema y cada ser que nos escuchemos y que podamos compartir este video y que cada uno anote estas pautas y las pueda empezar a hacer hábitos y practicar y comentársela a otro, vamos a hacer la nueva escuela, más allá de dónde estemos y cómo sea el programa, si son 20 idiomas o ninguno, porque quien no se tiene a sí mismo, quien no se ama, quien no se respeta, una persona que ama va a elegir la vida, va a elegir comer bien, va a elegir relaciones que lo nutran, va a elegir el amor, va a elegir estar lejos de las adicciones, lejos de lugares tóxicos y va a volver al centro del ser y del amor. Siempre la elección va a ser desde el amor. Así que bueno, espero que les gusten. Me quedan 15 segundos en este teléfono, se va a cortar. Les agradezco a los que pudieron estar. Manden todas las preguntas porque me encanta, me hacen muy bien. Y bueno, sigamos comentando y armando nuevos videos para sentirnos bien, ¿no? Crear amor y bienestar. Desde la niñez, desde lo que podamos, sumar, siempre va a ser bienvenido, ¿no? Sin juzgarnos, sin maltratarnos como adultos. Decir, bueno, yo en el aula, yo dentro de lo que me toca a mí con mi vida, con mi historia, ¿no? Con esto que quiero transmitir, pasión por vivir, pasión por hacer, pasión por laburar, pasión por aprender y por estudiar. Eso es lo que, pasión por cuidarnos, por amarnos, por elegir lindas relaciones, lindos laburos, lindos alimentos, cosas que nos nutran, buenos amigos, que podamos transmitir eso desde la panza, ¿no? Y desde ahí que crezcan, salir adelante, conectar con las cosas que nos hacen bien. Y bueno, y cada cual verá como adulto dónde, según la historia que nos toca, poder ir a la búsqueda del equilibrio y el bienestar, ir metiendo pequeños cambios, pequeños hábitos, caminatas, yoga, meditación, alimentos, arte, pintura, ¿no? Estos espacios de calma, estos espacios nidos adentro de las aulas y decir diariamente, bueno, ¿cómo podemos colaborar para cambiar cada uno con su semilla? Esto que hablábamos de la siembra, el mundo que vemos, para hacer un mundo más respetuoso, más inclusivo, más cooperativo, menos competitivo, donde realmente nos demos cuenta del poder de la palabra, del poder del pensamiento y de las acciones, que podamos realmente reflexionar y terminemos con el tema del bullying, del maltrato, del ciberbullying y de las cosas que están sucediendo. Seamos adultos que estemos a la altura de las circunstancias y cada cual verá dentro de su casa, dentro de la escuela o donde le toque, qué podemos hacer para cambiar un paradigma que sea del miedo y del hacer y de la competencia y de los egoísmos, que sea el amor, que sea el abrazo, que sea la conexión, porque esto que nos pasa no va a ser una bajada de línea, no va a ser un libro más, un libro menos, va a ser que nosotros como adultos nos podamos transformar, que podamos tener mayores recursos, que podamos buscar ese equilibrio y esa felicidad y realmente hacer que estos niños que son esponjitas de amor puedan empezar a criarse en un mundo de contención, realmente abrazos.
Así que bueno, acá ahora me quedan los 23 en esta, que se está cortando. Bueno, muchas gracias a los que pudieron estar ahí. La veo así, gracias Sime por tus palabras, gracias Mer, gracias a los que se engancharon, porque pensé que lo iba a hacer en la otra cuenta, lo hice en las dos. Así lo puedo grabar. Les mando un beso, manden todo lo que quieran y gracias siempre. Muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que les sume y lo puedan aplicar.